Y es momento de algo más importante, quizás. Está con nosotros Marisol de la Fuente, como todos los jueves, nuestra sommelier. ¿Cómo andás? ¿Cómo va? No sé si más importante, pero puede ir muy bien de la mano. Un rico Total. vino, buena música, Claro. para mí va perfecto. ¿Qué dicen ustedes? Un rico vino va con buena música o con mala música, porque al rato ya te vas olvidando de De qué todo, no música escuchas hay. más nada. Creo que ha llegado al mejor puerto posible aquí. Con Sí, lo que claro, venís pareció a proponer. justo, ¿viste? Sí, Es sí. como que lo sintió. Sí, sí, tiene ese sexto sentido, sin duda. Sí. Sí. Parece genial. Bueno, hoy les traje algo que me parece súper interesante, que es Malbec, pero Ajá. de distintas regiones del país. Tengo Malbec de Mendoza, tengo Malbec de San Juan, tengo Malbec de Río Negro y Malbec de Salta. ¿Por qué? Porque una cosa que me pasa mucho cuando voy a dar charlas, cuando doy cursos y demás, es que pregunto, ¿qué tomas habitualmente, no? Claro. Y mucha gente me dice Malbec. Ajá. Entonces ahí viene mi repregunta, porque Claro. obviamente la pregunta va con doble intención, es Malbec joven, reserva, gran reserva, del norte, de Cuyo, del sur, de la costa atlántica. ¿Qué estilo? ¿Con madera, sin madera? ¿No? Profundizás mucho, claro. Claro, El que y la gente sea. me dice Demasiado. Malbec. Claro. Entonces dije, qué buena idea traer distintos Malbecs de distintas regiones para hablar un poco de esto del concepto de terroir, de los tipos, de los estilos, de la altura, ¿no? Bien. Bien. Así que vamos a arrancar con algo que es un poquito más conocido, más cercano, que es un Malbec de los Chacalles de la provincia de Mendoza, que se llama El Salvaje, y que tiene que ver con esta idea de que es vegano, de que es orgánico. Así que acá yo te cuento cómo es la dinámica. Contame, Le a ver, voy a por dar a favor. Fer la botella, Sí. la botella gira. Ella la Y circula. queda acá. Ok. No, no, la circula. La botella gira. Te cuento que te voy a dar una de 5.700 botellas que se hicieron. Ok. Ah, mira, edición limitada. Edición limitada, Bien. por lo cual la idea un poco también al traer este Malbec es hablar de algo que se llama identificación geográfica. Los Chacalles es una identificación geográfica. ¿Qué Ajá. es eso, no? Cuando nosotros hablamos de los vinos o de las regiones, nosotros podemos hablar de provincias, podemos hablar de zonas, pero existe algo que, según el Instituto Nacional de Vitivinicultura, se llama identificación geográfica. ¿Y qué Bien. significa? Significa que un vino hecho en este lugar específico, por ejemplo en los Chacalles, en Mendoza, va a tener ciertas características en particular diferentes a otros vinos. Ok. Y así tenemos unas 180 identificaciones geográficas en todo el país, en distintas provincias, que un poco lo que marcan es esto. Claro. Es distinto que los vinos europeos. Vieron que los vinos europeos, o lo que llamamos nosotros de viejo mundo, son o de la Borgoña, o de Burdeos, Claro. o de la Toscana, o de Champagne, que Sí. son lugares, ¿sí? Ajá. Y esos son lo que se llaman denominaciones de origen controlada. Eso Bien. significa que el productor hace el vino siguiendo las normas que se le indican para poder poner en su etiqueta que es un vino de la Borgoña, que es Claro. un vino de Burdeos. Bien. ¿sí? Acá nosotros tenemos eso, hay dos DOCs, las dos están en Mendoza, una es de Luján de Cuyo y otra es de San Rafael. Pero la identificación geográfica es distinta, es muy laxa. Claro. La única condición es la uva es de ese lugar, el proceso productivo ocurre en ese lugar porque esa botella, esa copa va a representar ese lugar. Y quiero que me digan qué representa este para ustedes. Porque yo ya la vi a Fer que le gusta, Me olió, gustó, sí. probó, pero quiero que me cuenten. Estamos hablando de un vino joven, sin Sí. nada de paso por madera, de Casa de Uco, así se llama el productor. Vegano, ya sabemos, hablábamos los otros días, es decir, no se usó ningún derivado de origen animal en su proceso productivo, cosa que sí se hace en el proceso de otros vinos. Y orgánico, es decir, no se usó ningún tipo de agroquímico en el viñedo, ¿sí? Sí. Eso es lo que significa que sea orgánico. Bien fresco, bien joven. ¿Qué Muy más rico. sienten? Suavecito. Suave, Es bebible. suave, es bebible. Sí, es muy tranquilo. Quizás me estoy metiendo en un A terreno ver, que dale, dale. para acompañar una comida va bien. Sí, una comida suave. Por ahí suave, para el claro. asado o Claro, el cordero nos va a quedar, como que yo digo, necesitas una medio luz. cortito. Claro. Capaz para picar algo. Para una picada puede estar muy bien. Sí. Para unas pastas con una salsa más liviana, Claro. más Un cuatro quesos. un cuatro quesos, una rosada, Me una gusta. fileto, puede ir muy bien. Sí. Sí. Y fíjense que una característica de esta región es que nos da esas notas como, hay como una fruta negra, ¿no? Como una mermelada, ¿no? No sé si Sí. tienen esa Sí, sensación. es muy pesadito frutal. ahí. Es muy frutal, Sí. sí, mucha frescura, que tiene que ver con las características de este lugar en particular en la provincia de Mendoza. Y lo que sigue, digamos, tiene que ver con San Juan. San Juan es parte de lo que nosotros llamamos la región de Cuyo, La Rioja, Sí. San Juan y Mendoza, ¿no? Que es la región más productiva o donde está la mayor cantidad de hectáreas y es una de las más históricas en términos de donde se produce más vino. San Juan está muy caracterizada por ser un gran exportador de mostos, por ejemplo, de vinos a granel. Ajá. Eso está cambiando un poco. Yo en particular, para que sea una idea, traje un vino que es de Positos, que queda en el Valle de Tulum.
¿sí? En la provincia, como les decía, de San Juan. Y San Juan representa más o menos el 16% de lo que está cultivado en nuestro país, ¿sí? Ajá, Mientras bien. que obviamente en los Chacalles o en Mendoza tenemos el mayor porcentaje Claro. producido. Así que les voy a pasar el sanjuanino. Muy bien. Acá vamos a cambiar bastante de estilo. En este sanjuanino es una bodega que es de 1988, bien clásica, se llama Nuestra Esencia la línea de este vino, la bodega se llama Fabril Altoverde, fíjense el nombre, Ajá, ¿no? sí. Bien clásico. Sí, total. Bien antiguo y también es orgánico. Y ahí acuérdense que un poco yo les contaba la otra vez que en todos los países del mundo donde esto del orgánico, lo vegano crece y los consumidores lo piden, se requieren certificaciones específicas para poder exportar los vinos a esos países. Claro. No es fácil, ¿sí? Entonces acá vamos de Mendoza, nos vamos moviendo para San Juan. En San Juan hay varios valles y varios lugares como Valle del Pedernal, Valle de Tulum, Calingasta, que son las zonas que empiezan a aparecer hoy cuando hablamos de San Juan. Si leen eso en las etiquetas, sepan que varias de esos también son identificaciones geográficas y también nos van a hablar de ciertas características de estos Claro. vinos. Claro. Pensemos que acá en esta zona de Pocitos estamos hablando de mucha aridez, muy baja precipitación, como una zona bien extrema para lograr un vino que fíjense que ya cambió en relación con el otro. Cambió el color, Totalmente. cambiaron los aromas. Sí, Acá sí, total. tenemos notas más vegetales, Ujú. ¿sí? Y esto tiene que ver con esta idea del concepto del terroir. ¿Escucharon hablar del terroir? No. No, ¿No? ¿qué es? No, por favor. Bueno, cuando hablamos de terroir, mucha gente piensa que estamos hablando de la tierra. Sí. Y en realidad, el terroir, porque es lo que significa Lo la primero que palabra sale, de claro. manera directa, Sí. en realidad de lo que estamos hablando es de la tierra, sí, pero también estamos hablando de la altura, Claro. estamos hablando del clima, estamos hablando del tipo de uva y estamos hablando del proceso productivo. Bien. Porque si la tierra, la altura, el clima y la uva es la misma, pero el proceso productivo es diferente, Claro. porque con una parte del viñedo hago un vino joven y con otra parte del viñedo hago un vino de alta gama, no sería así directamente, pero supongámoslo, ya ese proceso productivo diferenciado me va a dar un vino diferente. Sí, claro. Entonces, cuando ustedes vean el concepto de terroir, de terruño en una etiqueta, generalmente va a estar asociado a un lugar específico. ¿Por qué? Porque Bien. lo que nos Claro. quiere decir es que ese lugar, esa uva, esa altura, con ese clima y con esos procesos productivos te dan ese vino en particular. Excelente. Claro, Entonces- tiene que ver una extensión geográfica. Exactamente, ¿no? con lo geográfico y con esto que decía de la altura. Por ejemplo, un vino de altura, técnicamente son los vinos que se hacen con uvas que están a más de 1000 metros sobre el nivel del mar. Ujú. Ahora, si yo me voy a Mendoza, por ejemplo, Claro. voy a tener hoy alturas de 1400, 1600 metros sobre el nivel del mar, lo más Claro. alto. Ahora, si me voy a Salta, como uno de los vinos que vamos a Claro. probar, puedo llegar hasta 2500. Claro. Entonces, esa diferenciación de altura lo que va a hacer es que la planta se comporte de una manera diferente, entonces la uva que me va a dar Es distinta. es distinta. Mm. Este último Sí, se nota que sí es te lo pongo distinta. en un asado. Me Este encanta. sí, sí, este sí. A muerte. Esta es Este sí, buenísima. Sí. porque fíjate que tenés esa nota más vegetal, hay un poquito Sí. más de cuerpo, hay Tiene un más poquito cuerpo. más de volumen, Sí. ¿sí? Mira, me sucede que A ver. aromáticamente me quedo con el primero. Sí, porque pero- es más frutado. Claro, pero pero cuando este- lo pruebo es exquisito. Este Claro, este te da una nota más vegetal y fíjense que arrancábamos hablando de esto, ¿no? También es un Malbec. Claro, sí. Mira, claro. Entonces, a veces Definitivamente. tenemos como un concepto de que el Malbec Tenemos un chip, es de una manera claro. Sí, total, y, total. y va a cambiar un montón dependiendo de Definitivamente. dónde sea, ¿no? Sí, porque vos decís, bueno, para el asado traigo un Cabernet Sauvignon. Sí, claro, Eh, obviamente. Y no estaría mal, y no porque estaría es mal, una claro. cepa más fuerte, que va a tener Exacto. una carga tánica más alta. Pero también tenés Malbecs como este que Sí. pueden acompañar muy bien. Totalmente. Y de hecho, ahora vamos a pasar a uno que es de Río Negro. Ajá. ¿Probaron Malbec del Sur alguna vez? No, nunca. No. Bueno, me Muy encanta buena que sea idea. la primera vez que prueban Sí. cosas acá conmigo. Me Acá encanta. aprendemos Lo que van todo a el hacer tiempo, es como vuelcan en la primera y ahí va a rotar la de Río Ok. Negro, que en este caso es de Humberto Canale, Ujú. el íntimo. Malbec también de la provincia de Río Negro, del Alto Valle del Río Negro, el mismo lugar donde vienen las manzanas, las peras Ajá, y todo claro. eso. Y perdón, la primera pregunta que me surge Sí, obvio, es, las que quieran. Yo hablo sin parar, pero ustedes me paran y me preguntan. No, está perfecto. Frío, obviamente. Río Negro más frío que en la zona de Mendoza San Juan. Exactamente. ¿Qué diferencia marca ese nivel de frío? Está muy buena esa pregunta, porque yo hablaba antes de la altura y un concepto que van a ver que aparece mucho en las etiquetas, que son los vinos de altura. Claro. ¿Qué pasa con la altura? Una de las cosas que te da la altura es el concepto de amplitud térmica. Ajá. Vamos a tener mucho calor Claro. durante el día y mucho frío durante la noche. Bien, Eso va perfecto. a hacer que la Es planta proteja la semilla, que es lo más importante, es más chiquito el grano, tengo menos agua, más concentración de
azúcar, Ujú. la piel es más gruesa, Ujú. entonces tengo más color, más sabor y más tanino. ¿Qué pasa en la Patagonia? Ujú. No tengo altura, porque acá estoy hablando de 250 metros sobre el nivel del Claro, mar, más claro. o menos. Pero sí tengo mucha amplitud térmica por latitud. Los días duran más, tengo Ujú. más exposición solar, más exposición a la luz, por lo cual la uva madura bien Es verdad. y de noche baja mucho la temperatura. Entonces se le da la amplitud térmica por latitud, no por altura. Qué ¿Sí? bien. Es un Claro. concepto que acá, obviamente, a este vino no le pueden poner vino de altura, porque no es un vino No de es, altura, Claro. pero sí es una característica del vino patagónico que también es bien concentrado y tiene mucha acidez y mucha frescura por el frío. El Claro. frío desarrolla la parte de la acidez. Es como un efecto similar sin estar en altura. Sin estar en altura, Mirá qué loco, exactamente. Sí, sí, sí. Y bueno, cuando hablamos de ahí de Río Negro, estamos hablando de muy poquitas hectáreas en toda la provincia, 1.500 hectáreas, Claro. donde el 36% es Malbec Ujú. y el 17% es Torrontés. Ujú. Cuando pensamos en las blancas, pero de todas maneras los vinos patagónicos lo que tienen es que son muy exportables, digamos, Claro. son muy exportados, porque si ustedes lo prueban van a ver que en la Patagonia encontramos algo que por ahí es único de esa región, que es la elegancia, tiene ese toque Sí. de cuerpo y volumen, pero Sí. tiene buena frescura, tiene Ajá. buena acidez, no es un vino pesado. Claro. Es un vino ligero, Total, sí. liviano, que fluye. Y sin embargo, este vino tiene 4 meses de barrica más 8 meses más en botella, cosa que los anteriores no tenían. Ajá, mira. Y sin embargo, no es que está ahí No. marcado, no, denso, claro. pesado. Más Es, seco puede ser. es un poco, te da una sensación un poco más seca, sí, pero también acá porque estamos hablando de un vino que es de una gama un poco más alta, que tiene un Claro. potencial de guarda de 7 años, sí, Claro. que tiene Ah, que bien. ver con ese paso por madera que hablábamos y por las características de la uva. ¿Te puedo interrumpir? Sí, obvio. El potencial de guarda de 7 años quiere decir que si lo guardás más de 7 años, ¿qué? En realidad lo que te dice el potencial de guarda, que en general lo vamos a ver en la contraetiqueta, es Ujú. este vino a los 7 años, esto te dice el enólogo, a los 7 años va a estar en su punto justo de evolución. Ok, después empieza a declinar. Después empieza a declinar. Ok. Eso es lo que ocurre. Bien. ¿Desde cuándo? La fecha que vemos en la etiqueta, por ejemplo, en este íntimo que yo traje es 2020, es la fecha de la cosecha. Bien. ¿Sí? Ahí pasó todo el proceso productivo, los meses en madera, los meses en botella, pero los 7 años se cuentan a partir de la añada que está en la etiqueta, que es la añada de la cosecha. Ok. Bien. Entonces estaríamos hablando 2020, 2027, ¿sí? Ese llegaría a su punto ideal. Si, Esto si me lo tomo en 2030 ya no va a ser el mismo vino. es probable, te puede pasar o que haya decaído, Ajá. o puede ser que aguante un poco Ok. más. Lo que ocurre es que la bodega, el enólogo te dice, mira, nosotros venimos probando hace un Ujú. montón de años, de hecho, Bodegas Canales es una bodega de 1909, ¿no? Claro. Venimos probando hace un montón Sí. qué Claro. pasa con la evolución de Y las son los 7. uvas y creemos que por cómo Ujú. es, por sus características, por ser Malbec, va a llegar a Claro. su mejor momento a los 7 años. Bien. A mí me ha pasado de un vino que dice potencial de guarda 10 y por ahí lo abrís a los 15 y está todavía está buenísimo, bien, claro. ¿sí? Ahora, lo que te dicen es probable, te puede pasar que después de ese punto decaiga. ¿Vieron esos vinos que están en las subastas, Ujú. millonarios y Claro. demás, que son Sí. antiguos, que eran Sí. de Napoleón o no sé, lo sacaron de Claro, alguna sí. muestra o lo que sea? En realidad ahí eso tiene un valor como objeto de Sí, arte, como claro, un claro, objeto histórico. Una antigüedad. Una antigüedad. Adentro ya no hay nada, porque Claro. el vino tiene un ciclo de vida. Claro. Hay vinos que tienen capacidad de evolucionar más y ese es el Ujú. potencial de guarda. Acá en la Argentina en general los potenciales de guarda son de 10, de 15 años. Claro. Hay algunos que tienen un poco más, pero yo siempre digo que mejor tomárselo, ¿no? Sí, Claro, digamos. ¿para qué guardarlo? Sí, Exactamente. Está hecho para eso. Exactamente. Bueno, y Bodegas Canales también es una bodega tradicional, pero de la Patagonia. Sí. Humberto Canales, bueno, se fue a la Patagonia a hacer sistemas de riego y se enamoró de ese lugar. Es el mismo canal, el de los Claro. bizcochitos y las galletitas de Mirá, la misma mirá qué familia. grande. Mira, excelente. Nada más que él se fue al sur en la Tiene época todo de el menú. Roca, a hacer canales para riego en la Patagonia. Claro. Se enamoró y bueno, se compró su primer viñedo y en 1912 ya tenía su viñedo y hoy son 5 generaciones. Sigue siendo Claro. una bodega familiar. Eso Mirá es vos. interesante porque muchas que por ahí parecen familiares hoy ya no lo son. Ujú. Y en este caso sigue siendo una bodega familiar. Y Claro. está bueno eso, ¿no? Sí, Porque claro. la Patagonia es difícil, chicos, para cultivar, para Muy traer los bueno. productos a Buenos Ajá. Aires o exportarlos. Entonces a mí siempre me gusta también hablar. Y de vuelta es un Malbec y
fíjense que estamos probando de nuevo algo distinto. Totalmente Muy diferente. Son Sí. tres Totalmente. vinos totalmente distintos. Bien. Nos vamos a ir a Salta. Me voy de la Vamos. Patagonia de Río Vamos Negro, a nos Salta, tomamos sí. Ajá. el túnel del tiempo y nos vamos a Salta. En este caso, un Colomé, un lote especial del Valle Calchaquí. Y acá es donde la altura va a funcionar como le paso a Fer, así lo pueden probar. Dale. Bien. Es donde la altura va a funcionar de esta manera que yo les estaba contando, ¿no? También una bodega centenaria de 1831. Digamos, de las más antiguas que hay en la Argentina también, de los viñedos más altos que hay en la Argentina también. Ajá. Y acá estamos hablando ya de 15 meses de paso por barrica, 6 meses de botella y un blend de alturas. Fíjense qué interesante, 1700, 2300, 2600 y 3100 metros sobre el nivel del mar. Wow. ¿Y esto qué significa? Que es un blend de alturas, pero Claro. son todos Malbecs. Claro. Claro, mira. Cuando uno habla de blend, puede estar hablando de un blend donde se mezclan uvas, Ajá. ¿sí? Son vinos terminados, se mezclan esos vinos terminados y tenemos un blend de, no sé, Malbec y Cabernet. Sí, Claro. Podemos tener blend de altura, como en este caso son Malbecs, plantas Ajá. de Malbecs de distintos lugares en Salta, a distintas alturas, específicamente 4 alturas diferentes, lo cual que va a hacer, cada uva va a ser distinta. Claro. Entonces cada una va a aportar algo al corte. Bien. O podemos tener blends de añadas también. Es más raro, pero hay. Donde la Ajá. bodega tiene en tanques Ujú. distintas añadas de vinos Sí. y hace un corte donde mezcla años. Mirá vos. ¿Sí? Eso Claro. también existe. Mirá vos. Y ahí vos le aportás cosas distintas a Claro, cada uva. claro. Acá Claro. ellos, al tener estas 4 alturas, están Ajá. aportando características de uvas diferentes en el proceso productivo. Bien. Algunas que estuvieron más exigidas, otras que estuvieron menos exigidas. Y además la altura nos trae algo más que tiene que ver con esto de que la planta durante el día, sobre todo cuando tenemos tanta altura, Ujú. además de recibir mucho sol y proteger el grano, hace una fotosíntesis donde produce mucho alimento. Y de noche baja tanto Claro. que no lo consume todo. Obvio. Entonces todo ese material también termina en la fruta. Entonces nos da una fruta de mejor calidad. Ajá. Bien. Obviamente la altura es muy, muy difícil. Así como decíamos, la Patagonia es muy difícil para Me cultivar. imagino. La altura es muy difícil. El Este es oxígeno. Es Y sí, claro. muy rico. Es como Tremendo. a medida que es más alto es más difícil o en cualquier Sí. altura. No, a medida que va subiendo es más difícil porque a la planta le cuesta mucho más adaptarse. Ajá. Claro. Vos pensás que como nosotros, ¿vieron cuando nos vamos a hacer trekking a algún lado? Nos Sí, sí, hacemos al lo de Machu portitas Picchu. y vamos Sí, subiendo. redondo, sí. Y llega un Y- momento que no puedes respirar más. Vos fijate Sí. que en esas alturas crecen unas matas, no hay una vegetación En algunos- activa, sí, en digamos, otros ¿no? Claro, no. Sí. En términos generales. Sí, Entonces, que Falta oxígeno. En general los suelos, nosotros tenemos que pensar que todos los lugares donde hay viñedos en general en la Argentina son zonas semidesérticas, muy Claro. pegaditas a la precordillera o la Patagonia. Ujú. Tenemos zonas cerca del mar también y ahora hay algunas zonas nuevas que ya vamos a probar, como Tandil, Sierra de la Ventana, Ajá. etcétera, donde se están haciendo cosas interesantes. Ahora, mayormente es semidesértico, Claro. Claro. sea por Patagonia, estepa o por desierto, digamos, de calor, Sí. como en Salta o en San Juan, etcétera. Entonces, ¿qué nos pasa en esa zona? La planta está estresada, hay un Claro. control hídrico que hace que el grano se mantenga en un tamaño. Ujú. De hecho, por ejemplo, hay viñedos en Entre Ríos, ¿no? Sí. Ujú, sí. Entre Ríos supo ser un lugar históricamente donde estuvieron las principales o las primeras bodegas Claro. en la Argentina. Si te llueve, vos no le podés poner techito a la planta. No, claro. Entonces la planta que hace, se toma el agua. Sí. Si se toma el agua, ¿qué le va a pasar? Va a tener granos más grandes. Si tengo granos más grandes, ¿qué me pasa? Tengo menos concentración. Claro. Y yo en los vinos necesito concentración. Por eso las condiciones ideales para una vid es bajas precipitaciones, menos de 200 milímetros anuales. Claro. Ajá, mira. Suelos pobres en materia orgánica, porque si el suelo está muy abonado, es un suelo con mucha alimento, la planta crece, se te va en verde, se Claro. llena de hojas, se va, Claro. crece, crece, crece. Y Sí, vos no ok. querés que haga eso, No. vos querés que crezca poquito y le Claro. ponga todo al fruto. Entonces las condiciones para para tener uvas que sean adecuadas para proceso productivo de vino suelen ser medio extremas. Claro. Después vos la vid la podés poner en cualquier lado. Yo en Tigre tengo mi Cabernet Sauvignon y mi Torrontés súper muy felices bien. y frondosas, Claro. con un poco de humedad, que hay que ponerles ahí un poquito de algún tratamiento de cobre para que no se llenen de hongos. Claro. Pero crece donde la Excelente. pongas. Claro. Sí. Claro. Lo que ocurre es que para un buen vino necesitamos concentración. Y acá tenemos distintos niveles de concentración, por altura, por la zona. Obviamente en Salta es el más extremo, igual que en el Patagónico. Claro. Por eso nos encontramos que ahí ya la intensidad que Ujú. tenemos en esos Malbecs no es la misma que en el primero, que Claro. comparativamente es ese más Sí, sí. bebible, digamos, ese que tenemos más en nuestra cabeza.
cabeza cuando Más, hablamos de claro. Malbec. Más juguito. Sí, no lo quise decir yo. Pero bueno, Sí, pero yo lo digo. Está muy bien. Y esta bodega, Colomé, es una bodega que, como les decía, centenaria, donde hay un señor llamado Donald Hess, fue el visionario, un Ajá. extranjero, que lamentablemente falleció esta semana justo. Mirá. Y por eso me pareció un buen homenaje Mirá, también sí. traer desde Salta esta bodega, porque si alguna vez tienen todas estas, tienen la posibilidad de ir a visitarlas. Si alguna vez tienen la posibilidad, vayan, si están por Ujú. Salta o por Cafayate, también en el caso de Colomé, porque son lugares increíbles. Claro. Imagínense luna, Qué lindo. noche, estrellas, altura, vinito. Sí. Bueno, sí. tiene uno de los paisajes más Divino. maravillosos Sí, sí, claro. Suena de la hermoso. Argentina. Suena Divino, hermoso. divino. Así que 4 o Malbecs para empezar a fijar o aprender esta idea de que el Malbec depende de donde sea. Además la Exquisito. etiqueta me gusta, Sí. ¿eh? La Sí. etiqueta Sí. es muy particular. Perdón, este cuarto es riquísimo. Yo me quedo con el segundo me pareció. ¿Te gustó el me sanjuanino? encantó, Me encantó el sanjuanino. Yo banco Bien. el cuarto. Sí, me di cuenta, Sí. me di cuenta Sí. por tus palabras. Y creo que Fer va por el Yo mismo lado. también, sí, vamos por Vamos ese. por- Bueno, esos son los paladares del Sí, acostumbramiento, obviamente. lo que les gusta tomar habitualmente, obvio. Sí, Bueno, sí. Temí, excelente. temí por Juani porque yo sé que es de corto aliento y que le cuesta. No, pero- viene bancando. En las Muy últimas bien. semanas probó todo lo que le di. todo. Todo ¿En serio? lo que le di se lo tomó. Me lo, Todo. me lo estás todo. entrenando. Estoy entonces, porque- aprendiendo De a poquito, de a la poquito. oscuridad de la botella, qué significa, cuánto dura. No, Bien, estoy- mirá, sos buen alumno. Total. Sí, lo tenía flojito. en algún No, momento. es el mejor bueno, alumno de todos. No. Falta que me tome notas y listo. Sí, no, en eso sí, pero me Lo voy a resistí. llevar a estudiar. Me resistía poco antes. No. Todavía va un poco sí. Escuchen. bien. Siempre agua, ¿aprendiste eso? Sí, claro. obvio. ¿Vino? Agua. Sí, escuchen mis profesoras de los primeros 3 años del secundario, de las 35 materias o mesas de examen que rendí, que yo soy buen alumno ahora. Gracias, Marisol. Bueno, algún momento nunca es tarde para empezar. No, Tal claro. cual. Ya empecé antes, pero no importa. Seguimos por el mismo camino. Muy bien. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, chicos. Gracias. Tenemos noticias.